sucede que yo tenía un paciente de urgencia y eso me impidió poder darles la clase. En todo caso, pues la haremos hoy día, pero también hay un pequeño problema, que no puedo abrir la presentación de miasis. Entonces lo que voy a hacer, la voy a grabar, esa presentación la voy a grabar, digamos como si estuviera exponiendo una clase, no se preocupen, y la voy a poner en la nube, y a través de Brian les voy a dar van a poder, voy a darle el link para que ustedes puedan bajar la presentación de miasis. Eso lo voy a hacer en el curso de los próximos días, no se preocupen. Recuerden que la próxima semana no hay clases teóricas, no hay clases prácticas, entonces pues tenemos el tiempo para que la que no puedo bajarla ahora me ha sido muy difícil. No puedo, o sea, hay algún problema en mi flash. Entonces, en casa tengo una copia y pues esa copia la grabaré y se las voy a enviar. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Me dejan entender? Sí, doctor. Está bien. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a hablar de los dípteros vectores, ¿no? Ahí estamos viendo dos distintos, ¿no? Por un lado estamos viendo un nematócero, de los nematóceros, y aquí de los braquirrafos. Explicaremos qué son. Son la mosca y el mosquito, es decir, vamos que son de los dípteros y que son vectores de enfermedades, o en algún caso, como en las moscas, son agentes etiológicos, pero esta parte viene de los dípteros vectores, ¿no? Bueno, estos dípteros, como ustedes pueden leer, son súper antiguos, súper antiguos. Están más o menos, se crean hace 250 millones de años antes del pasa en el Triásico y desde el Triásico al Jurásico. Y estos insectos, pues han podido resistir, todos los insectos y estos en particular, han resistido lo que pudo haber sucedido hace millones de años cuando desaparecen los dinosaurios. Ya habían los insectos y por lo tanto pudieron resistir de una manera fenomenal esa historia. Eso demuestra la gran resistencia que tienen y por otro lado la gran dificultad o prácticamente la imposibilidad de su eliminación. Ayer yo leí una noticia que en la China han tomado la decisión de eliminar a los mosquitos en la China, ¿no? Yo creo que realmente a veces hay personas que no piensan mucho, con todas las disculpas, pero es imposible. Si los mosquitos no han sido eliminados hace millones de años, ahora menos. Más aún, cuando se hicieron algunos experimentos para eliminar mosquitos, ¿de acuerdo? Resulta que pues estos mosquitos son parte de una cadena alimentaria, ¿no? Entonces los insectos que se comían a los mosquitos, como no había mosquitos, se adaptaron para comer cosechas de productos agrícolas. Entonces, no es tan sencillo decir, sí, eliminemos a los mosquitos, porque sin duda alguna en la naturaleza ellos cumplen una función, y la función es ser alimento de otros insectos o de otros animales. ¿Por qué se llaman dípteros? Porque tienen dos alas. En realidad, muchos tienen 4 alas, pero han logrado adaptarse de tal manera que 2 alas son las que vemos, que son las que vuelan, y por debajo hay unas alas pequeñitas que son las que les dan equilibrio y se llaman halterios, ¿no? De los dípteros que nos interesan, que vamos a ver 3 grandes géneros, pues son hematófagos por naturaleza, fundamentalmente las hembras, porque ellas requieren sangre, 1, como alimento, y 2, la sangre es un estímulo necesario e imprescindible para que ellas puedan ovular y consecuentemente quedar fecundas y de esa manera mantener su especie. En cambio, los machos, en la gran mayoría de las especies de dípteros, son insectos que se alimentan de la savia de las plantas, donde encuentran una elevada concentración de glucosa. Existen, pues, caramba, cientos de miles de especies, ¿no? Se calcula que hay 160,000 especies de dípteros, pero alguien considera de que apenas se han estudiado unos pocos, ya que se llegaría alrededor de los 250,000 especies de insectos. Insectos que además tienen una gran capacidad de adaptación. Esa adaptación les ha permitido sobrevivir. De hecho, por ejemplo, hasta hace unos años,
determinados mosquitos que hay en los yungas de La Paz no podían pasar de los 1500 metros. Hoy por hoy esos mosquitos se los encuentra ya por encima de los 2000 metros. Y seguramente ustedes también, si alguno de ustedes vive en la zona sur, también en la época del verano, y hay mosquitos en la zona sur, aparecen. No muchos, pero los hay. ¿Qué significa esto? Que estos insectos tienen una gran capacidad de adaptación y al adaptarse, porque el que no se adapta no vive, sería o sea, la evolución significa adaptación además, hace que pues ellos puedan mantenerse a lo largo y nos acompañarán como han acompañado a muchos animales de por vida, ¿no? Tiene dos subórdenes, los nematóceros, que como ustedes están leyendo son de antenas largas. Si ustedes se fijan en las prácticas que hemos hecho, por ejemplo, cuando hemos visto los mosquitos de la malaria, los anofelinos, han fijado que tienen unas antenas largas, ¿de acuerdo? Muy característicos de los nematóceros. Suelen ser mucho más delgados, más pequeños y más frágiles. En cambio, la suborden braquícera, que son las moscas en realidad, son de antenas muy cortas, con pocos segmentos. La gran mayoría de los braquíceros, las moscas que conocemos todos los días, son de cuerpo más ancho, ¿de acuerdo? Son mucho más oscuras, no tienen tantos colores, aunque algunas sí son muy coloridas, pero pues, son, digamos, por un lado sirven como, los nematóceros sirven para transmitir enfermedades, vamos a ver un listado, mientras que los braquíceros transmiten enfermedades, las moscas, pero como vectores mecánicos, mientras que los nematóceros son vectores biológicos. Sin duda alguna que algún tipo de moscas genera una enfermedad que se llama miasis, que la vamos a comentar en la grabación y que vamos a ver durante las prácticas de la subsiguiente semana. Buenas tardes, doctor. Disculpe, las diapositivas no están avanzando, se quedaron en la primera. No han pasado, se ha quedado en la primera, no han pasado ni a la segunda. No, se quedó en la primera. Ahí se ha quedado. Sí, Wow. Ahora espero, qué raro, porque en mi computadora avanza. A ver, y ahora me dice si avanza. sí, ahora sí pasó a la siguiente. Ahora sí, ya, pero es que, claro, es que no estaba como presentación. Bueno, solamente era esta la que estaba comentando. Se me olvidó aburrir, ¿no? Es que pensé que estaban leyendo. Gracias por decirme aquello. Entonces, pues acabo de comentar las 4 primeras ideas de esta diapositiva. Creo que no sería necesario repetir o repito, ¿no? No, yo creo que les ha quedado la idea clara. Les decía que estos insectos son holometábolos, quiere decir de metamorfosis completa, es decir, van a cumplir las 4 etapas, ¿no? Huevo, larva, pupa y adulto. Además, con la característica de los holometábolos, que significa que las 4 etapas evolutivas tienen diferente morfología y en general tienen diferente fuente de alimentación en algunos casos. No es como los hemípteros, ¿no? Si nos vamos a pensar en el Triatoma infestans, cuyas etapas evolutivas son las mismas, por eso es un hemimetábolo, es decir, tiene una metamorfosis incompleta porque no tiene la fase de pupa y porque además desde la ninfa de primer estadio hasta el adulto tienen los mismos hábitos, la morfología no cambia mucho, lo que hacen es crecer. En cambio aquí vamos a ver que la morfología de estas 4 etapas es totalmente diferente. Ahí en esa fotografía ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, cómo sería la diferencia en tamaños de los diferentes, de los diferentes insectos. Todos estos los tenemos, ¿eh? La mosca común, ¿de acuerdo? Que la conocemos. En relación a un mosquito, a un culex, mucho más pequeño, el flebótomo, transmisor de la leche más pequeño, la mosca negra que está en la fruta y los jejenes, que son tan pequeñitos, hay mucho en los yungas los jejenes, son bien pequeñitos y tienen una picadura que duele. Lo de bueno que estos no transmiten casi o nada. Entonces, las enfermedades que transmiten fundamentalmente los del suborden Nematócera, pues ocupan un porcentaje muy alto, ¿no? Y con una mortalidad importante, casi alrededor de 1 millón de individuos que mueren por diferentes enfermedades ocasionadas por estos insectos. Y aquí en este listado,
podemos ver de los cinco grandes géneros de vectores, Aedes, Anopheles, Culex, los Simulium y los Phlebotomus, que vienen a ser los de mayor interés en lo que hace a los dípteros nematóceros en medicina. Ustedes pueden ver al lado, pues hay muchas enfermedades, tanto de tipo viral y parasitario, muy pocas infecciones por bacterias en este grupo. Y es por eso que cada vez encontraremos mayor número de enfermedades transmitidas por virus. Para que tengan una idea, hasta hace muy pocos años, estoy hablando de 8 o 10 años, la única enfermedad, por ejemplo, que conocíamos de los arbovirus era el dengue. Pero resulta que ahora tenemos ya la chikungunya y el Zika, unas enfermedades que son muy recientes, de virus que han aparecido y que pues lo que se supone y va a pasar en los próximos años es la aparición de mayor número de enfermedades virales. Basta comentarlo con lo que hemos vivido en estos años, el hecho de la pandemia, ¿no? Obviamente que tiene otra forma de transmisión, pero en la medida que el humano vaya destruyendo la selva, ¿de acuerdo? Que está sucediendo en todo el mundo, pues muchos virus que viven naturalmente en animales selváticos, pues muchos mosquitos lo que van a hacer con toda seguridad es tomar esos virus que ellos transmitían entre animales y probablemente nos vayan a pasar a nosotros. O sea, el riesgo de las enfermedades virales de aquí hacia adelante es demasiado alto. Vemos algunas enfermedades parasitarias como la filariosis linfática que transmite Aedes. Vemos la filariosis y la malaria que también es transmitida por los anopheles, los Culex quinquefasciatus que pueden transmitir filaria y de los simúlidos que transmiten la oncocercosis, una enfermedad muy frecuente que no hay en nuestro medio, y la leishmaniosis que acabamos de ver en el curso de esta semana que es transmitida también, que son parásitos los que se transmiten. O sea, vean ustedes de que hay una fuerte relación entre el género y la enfermedad que transmiten en muchos de estos casos. En las imágenes tenemos ahí una Aedes aegypti, transmisor de este grupo de enfermedades. La que más nos preocupa en Bolivia es el dengue. ¿De acuerdo? Ahora ya va a comenzar otra vez, comienza el periodo de lluvias, los mosquitos aparecen en cantidad y transmiten el dengue. Y aquí abajo estamos viendo el anopheles. Y si ustedes prestan atención, hay una diferencia interesante. Cuando la anopheles se está picando, genera un ángulo, casi de pues 30, 45 grados. Y eso va a diferenciar de estos otros que no generan ese ángulo, ¿no? Estos como que se arrodillaran, si vale la expresión, para poder picar. Estos no. Estos están parados para poder picar. Obviamente que pues las características, aparte de las características de cómo pican, están los colores, ¿no? Los Aedes, de los cuales haremos algunos comentarios, son siempre en blanco y negro a rayas, mientras que los anofelinos tienen las manchas solo en las alas. Ambos hematófagos por excelencia, es decir, las hembras hematófagas por excelencia. ¿Qué morfología tienen estos insectos? Una cabeza y un tórax, un abdomen, ¿no? Claramente definidos. Aquí estamos viendo el mosquito en su integridad, la cabeza, las antenas, los ojos enormes que aquí se pueden ver. Esta es una microfotografía de los mosquitos. Fíjense, estas estructuras que vamos a ver a la microscopía en las prácticas se llaman los ojos compuestos, ¿de acuerdo? Son los que le permiten poder observar al insecto. Lo que se calcula en investigaciones que se han hecho es que tienen una observación hasta de 10 metros, ¿de acuerdo? Cada uno de esos cuadraditos que ustedes ven, voy a ampliar la fotografía, cada uno de estos cuadraditos son unos hexágonos, cada uno de ellos se llama omátide. O sea, el conjunto de omátides forma los ojos que están colocados a los lados y que sobresalen de la estructura por una razón biológica, que es la de evitar a sus depredadores. Ellos tienen casi una visión de casi de 360 grados, por lo tanto les permite ver, digamos, hacia atrás. Muchos de nosotros quisiéramos tener, ¿no?, un nacido de ojos grandes para ver cómo nos habla. Por encima hay unas estructuras que aquí no son, estas que están aquí hacia arriba, que son los ojos simples, ¿de acuerdo? U ocelos. Esos ojos simples u ocelos les permiten muchas de las especies diferenciar la luz de la oscuridad. Por eso hay algunos insectos que salen de noche y otros que salen de día. Eso se llama la fotosensibilidad, determinado
por fotoceptores o fotosensores que están ubicados en los ocelos. Además, vamos a encontrar las antenas, las estructuras con sus pelitos, que les permite orientarse en muchos sentidos. Uno, a través de las antenas ellos pueden encontrar, por ejemplo, la probable presencia de viento, porque saben los insectos que ante un viento intenso serían estampillados, ¿no? Entonces ellos pueden captar determinadas ondas y escapar. Eso veremos en las prácticas. Las antenas además están determinadas estructuras que se llaman quimioceptores, que les permite reconocer la fuente de alimento, junto con estas otras que ven aquí, que son los palpos, también unas estructuras que permiten, entre comillas, sería lo que les permite el olor y el sabor de un alimento, y esta estructura enorme que hemos podido ver en prácticas también, que es la probóscide, ¿no? La estructura que le va a permitir ingerir los nutrientes que requiere. Pues fíjense, la cabeza de un insecto es bastante terrorífica desde mi punto de vista. Por otro lado, tenemos el tórax, que tiene 3 segmentos, ¿de acuerdo? Y en el tórax están insertos los 6 pares de patas, por eso los dípteros llaman hexápodos, 3 pares de patas, ¿de acuerdo? Que están insertos y articulados en el tórax. Por el tamaño de sus patas es que llaman zancudos, que tiene que ver, esta es una palabra que proviene de los zancos. Recuerden que los zancos son esos palos que las personas se suben para parecer muy grandes, ¿no? Por eso todos los insectos son conocidos como zancudos. Además, en el tórax están insertas las alas. Las alas que son las que les permiten volar y las segundas, que son pequeñitas, que les permiten mantener un equilibrio. Y el abdomen, que es un grupo de segmentos, ¿de acuerdo? Donde se va a encontrar el aparato digestivo, se va a encontrar el hemocele, es decir, la estructura interna, tiene una especie de corazón, no es un corazón, tiene una bomba que le permite la circulación de líquido interno que contiene los nutrientes para que se pueda repartir por toda su estructura. Y en la parte final siempre está la genitalia, que puede ser genitalia masculina o genitalia femenina. Debemos decir que los insectos, además, si bien no poseen un cerebro, pero sí poseen unos ganglios responsables de tener sensibilidad en términos de, por ejemplo, alimentarse, reconocer a un individuo de su propia especie, ¿de acuerdo? Como también ese aparato circulatorio, si vale la expresión, que tiene. Estos insectos además se caracterizan fisiológicamente por secretar un conjunto de sustancias llamadas feromonas. Las feromonas son unas sustancias químicas que eliminan a través de unas glándulas que poseen dispersas en el cuerpo, lo que va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, poder atraer solo, única y exclusivamente a miembros de su propia especie. Nunca vamos a ver, digamos, un cruce entre una mosca y un mosquito. O sea, es imposible, porque cada uno de ellos tiene una sensibilidad específica, una sustancia de atracción entre machos y hembras que solo le permite la copulación con miembros de la misma especie. ¿De acuerdo? Estas feromonas, luego explicaré, tienen una notoria importancia a la hora de generar picaduras y transmisión de enfermedades. Vamos a comenzar con la Anófeles, ¿de acuerdo? El transmisor de la malaria. Habíamos dicho que tiene un ciclo holometábulo. La presencia de huevos, larvas, pupas y adultos. Aquí estamos viendo los adultos, ¿no? Aquí en la posición que les decía, ¿no? Están inclinados para poder picar. Podemos ver las manchitas en las alas. Las hembras van a poner huevos, pero los ponen de manera ordenada, ¿de acuerdo? O sea, de manera ordenada. Fíjense ustedes, fueron unas figuras muy interesantes y siempre van a oviponer en agua. En agua que normalmente no debe ser agua retenida que esté con niveles de descomposición. Tiene que ser agua relativamente límpida, que tenga un curso muy lento o esté detenida mejor, porque si pusiera en un río, por ejemplo, pues los huevos se van y se pierden y no existe. O sea, tiene que ser agua retenida limpia.
y eliminan estos huevos, cada vez eliminan entre 50 a 200 por vez, pero uno por uno. Es decir, la hembra a través de la genitalia en la porción posterior va eliminando estos huevitos que adquieren diferentes morfologías. O sea, si ustedes están en un lugar donde hay acúmulo de agua y hay anófeles y ven estas estructuras son pequeñitas en el agua, van a ver si tratan de anófeles. A los lados tienen una especie de estructuras que les permiten flotar y estar unidos, ¿de acuerdo? O sea, no son huevitos que se hunden. ¿Por qué? Porque tienen flotadores laterales. Estos huevitos, pues no se nutren porque tienen un acúmulo de glucógeno y de determinadas sustancias vitalinas que la hembra en el útero ha depositado para que se puedan alimentar. Ahí se puede ver en esta imagen lo que les digo, esas estructuras laterales que son los flotadores. Dependiendo de la temperatura, de la actividad solar, ¿de acuerdo? En algunos días, por eso es que no se puede definir en cuántos días se forman las larvas. Las larvas están aquí en esta fotografía que estoy marcando. Son unas estructuras que salen de los huevos y que se caracterizan en los anófeles de ser paralelas a la superficie del agua, siempre acuáticas, ¿de acuerdo? Estas larvas ya requieren oxígeno para evolucionar y tienen una especie de unos tubitos que llaman espiráculos dispuestos en el abdomen a través de los cuales ingieren oxígeno. Por eso es que se colocan perpendicularmente al agua. ¿De qué se alimentan? Se alimentan del plancton que hay en el agua, o sea, de pequeñas de nutrientes que existen y que los van a ingerir a través de un orificio oral que tienen en la parte anterior. Estas larvas también, en función de su evolución, van a tener ecdices, van a poder madurar rápidamente, aumentando de tamaño. Por eso se llama un ecdice, o sea, una especie de mudas, ¿de acuerdo? Una vez que han completado el desarrollo, van a formar las pupas, que son como comas. Esta imagen lo muestra muy bien. Es una especie de comas, las pupas, que no tienen capacidad de alimentación. Las pupas tienen que haber, es decir, las larvas tienen que haber acumulado nutrientes durante su estadía en el agua y para que las pupas que están como estuvieran encapsuladas puedan crecer en una forma de coma y al cabo de un tiempo, muy corto obviamente, de las pupas van a salir los adultos. Los adultos que salen se posan en el agua e inmediatamente no tienen alimento ni tienen energía, inmediatamente machos y hembras vuelan a la primera planta que encuentren para succionar los jugos vegetales que son muy ricos en glucosa. Los machos quedarán satisfechos y la hembra, una vez que tiene capacidad y energía para poder volar, entonces va a emprender el vuelo hacia su fuente de alimentación, que en este caso somos los humanos, o otro tipo de animales en los cuales requiere sangre para poder, uno, alimentarse, terminar su evolución y comenzar el proceso de fecundación. Los aedes tienen el mismo ciclo, ¿no es cierto?, que hemos comentado. Aquí vemos un adulto, pero los huevitos ya son colocados de manera desordenada, siempre en la superficie de aguas limpias. Y el Aedes tiene una particularidad. La hembra puede oviponer en un vaso de agua, en un recipiente de una maceta, puede poner en plantas que alberguen agua, o sea, determinado tipo de hojas que pueden ser, digamos, que pueden por la morfología tener agua y por lo tanto pueden poner en floreros, no se imaginan, los aedes son unos insectos con alta capacidad de oviposición, de altísima capacidad de oviposición, y que los ponen en forma desordenada. Este es un elemento, es muy interesante en las zonas tropicales ver, por ejemplo, en los turriles, donde la gente acumula agua, en la superficie se pueden ver los huevitos de estas especies. Una vez que, como siempre, dependiendo de las condiciones climáticas, a mayor temperatura, a mayor radiación solar, rápidamente salen las larvas. Cuando las temperaturas bajan, en los aedes como en otros insectos, hay una pausa metabólica. Es decir, los huevos se quedan como están, no evolucionan por las condiciones ambientales. Y las larvas que se forman, fíjense ustedes, ya tienen una posición distinta en relación al agua, ya son perpendiculares al agua.
¿no? No son como en el caso de los anofelinos, que son paralelos a la superficie del agua. En algunos días, dependiendo también de las condiciones, van a formar las pupas, que son muy similares a la anterior, y en pocos días, pues, formarán los mosquitos. De igual manera, machos y hembras de los aedes que salen de los huevos, inmediatamente tienen que consumir alguna sustancia energética, que es la savia de las plantas, y luego ya machos y hembras comenzar a volar hacia la fuente de alimentación humana, y de tal manera que, pues, picando a un humano, adquieren los virus, pican a otro y le van transmitiendo. Lo mismo que los anofeles, recuerden, los anofeles pican a un gametóforo, se ponen los gametos, desarrollan el ciclo sexual, forman esporozoitos y transmiten, ¿no? Esa es la idea básica. Y el tercer tipo muy frecuente, es lo que más hay en las zonas tropicales, los Culex quinquefasciatus, ¿no? Este es el insecto más diseminado en nuestro país y en todos los climas tropicales, ¿no? El Culex, el mosquito, ¿de acuerdo? El famoso zancudo, ahí se ve bien. Este mosquito lo único que requiere es sangre de nosotros, nada más, para poder vivir. Lo mismo ponen, pero y hay una diferencia al colocar los huevos, fíjense en esta fotografía, los ponen ordenados. O sea, el hecho de ver, y esto se ve, se puede ver a simple vista, no se requiere microscopio. A simple vista, de ver así huevitos ordenados, estamos hablando de Culex. Huevitos desordenados, estamos hablando de Aedes. Huevitos que están ordenados como formando figuras, recuerden, estamos hablando de anofeles. Este es un detalle que es muy importante tener en cuenta a la hora de que el médico, a ustedes, cuando vayan de vacación o de paseo, cuando comienza la época de lluvias principalmente, y durante la época de lluvias y hasta un mes después de las lluvias, es que podemos ver en la superficie acuática estas estructuras. Y las larvas se forman a una velocidad increíble. Algunas de ellas se forman en 24 horas. Y es importante ver porque están en permanente movimiento. Son como unas pequeñas estructuras que se mueven en la superficie del agua. Si alguno de ustedes ha estado en algún lugar tropical, seguramente ha visto aquello, ¿no? Con seguridad. Entonces, ahí tenemos a los Culex quinquefasciatus, que se van a diferenciar a nivel de las larvas de los anofeles, muy similar al caso de los aedes. En la superficie anterior, aquí tienen los espiráculos. ¿Por qué se colocan así? Porque tienen que ingerir oxígeno, requieren de oxígeno, requieren de oxígeno para los procesos metabólicos que van a desarrollar en su interior. Aquí se está formando una pupa, ¿de acuerdo? Y estas, por lo tanto, están en permanente movimiento. Se alimentan mucho del plancton, de esas pequeñas estructuras que existen siempre en el agua detenida, así sea agua limpia, igual. Siempre hay pequeñas estructuras que son el alimento suficiente para las larvas. Las pupas, como siempre, no pueden alimentarse porque están encapsuladas. Ok. ¿Cómo y por qué nos pican los insectos? Los insectos nos pican por olor, sudor, color y calor. Van a ver, o sea, es muy fácil de recordar. Pero ¿por qué lo hacen? Primero porque detectan dos sustancias claves. La primera es el CO2. Por eso es que, como comentábamos en alguna clase de malaria, los mosquitos, pues, en la noche nos dan vueltas en la cara, ¿de acuerdo? Los que son nocturnos, como los anofeles, que está ahí en la foto. Entonces nos dan vueltas en la cara. ¿Y por qué nos dan? Porque están buscando la fuente de CO2. ¿Cómo han capturado esa fuente de CO2? A través de sus antenas y de sus palpos. Y por lo tanto saben que somos la fuente de alimentación. O sea, el olor de dióxido de carbono es claro. El sudor genera mucho ácido láctico, y el ácido láctico también es una sustancia química que es atractiva para los insectos. El color, súper atractivo, la ropa oscura, ¿de acuerdo? Y el calor, es decir, a mayor ropa oscura, mayor temperatura corporal. Y ellos detectan todas estas cosas y pican. Por eso es que a la gente que viaja del occidente hacia el oriente son los que más sufren de picaduras. Razones. Primero, ¿con qué ropa viajan? Con ropa oscura. La ropa oscura, ¿qué genera? Mayor calor. Al generar mayor calor, genera mayor sudoración. Y a mayor sudoración, mayor olor. O sea, todo está armadito, ¿no es cierto?, para que la gente que viaja, pues, tenga ese riesgo de tener mayores picaduras. ¿Por qué no les pican tanto a los individuos del lugar? Uno,
porque ellos siempre están con ropa muy suelta, ¿de acuerdo? No acumulan sudor cabalmente por estar con ropa suelta. En cambio, al estar con ropa abrigada, acumulamos sudor y la acumulación de sudor es atractiva para los insectos. Por ello es que siempre recomendaba, con ustedes cuando viajen, cuando les pregunten, ¿sabes que estoy yendo a no sé dónde, a los yungas, me pican mucho los mosquitos? Sí, entonces ahí está. Primero, utiliza ropa clara, ¿no? Segundo, procura, esa ropa clara va a hacer que lo que estás sudando, o sea, la transpiración, pueda evaporar más rápidamente y no mantener la transpiración. Recuerden ustedes que nuestras glándulas sudoríparas, por ejemplo, en La Paz, no trabajan mucho, ¿no? Porque no tenemos una temperatura ambiental muy alta. En cambio, cuando vamos a un lugar tropical, estamos sudando como si fuera el último día de nuestra vida. Genera más olor y, por lo tanto, más atractivo para los mosquitos, ¿no? Por ello es que se recomienda, por ejemplo, por eso mucha gente en las zonas tropicales se ducha 2 o 3 veces al día, cabalmente uno, para sentirse más cómodo por la sudoración y dos, si no se dan cuenta, pero están evitando que los mosquitos nos piquen. Y ni qué decir de la ropa clara, ¿no? O sea, ustedes van a un lugar tropical y la gente utiliza ropa de colores. En cambio, aquí en La Paz todos andamos de negro, de gris, de café oscuro, de azul. Ese es nuestro vestuario por el tema de la temperatura ambiental, en términos de que la ropa oscura nos da mayor calor. Obviamente la prenda debe ser liviana. ¿Por qué? Porque al ser una prenda más liviana, la sudoración, la transpiración y el sudor natural tiende a perderse más rápidamente y por lo tanto ser menos atractiva para los insectos, ¿no? Pero aquí hay otro elemento interesante. Los insectos tienen una peculiaridad de marcarnos. Cuando un mosquito es el primero que llega, nos deja una sustancia, una feromona de aglutinación. ¿Qué es eso? Nos deja marcados, de tal manera que los otros mosquitos ya no tienen que ver a nuestra cara a ver si estamos eliminando CO2. Por eso es que si ustedes han estado en un lugar tropical, en la noche han sentido una o dos vibraciones. El sonido se produce por el movimiento de las alas. Han sentido una o dos vibraciones y después ya ustedes piensan, ya se han ido los mosquitos. No, no se han ido, lo que han hecho es marcarte. Han dejado una sustancia química que solo la pueden detectar los insectos de su misma especie y por lo tanto los otros están esperando, de acuerdo, que existe el olor que deja el mosquito, la feromona se llama, y ya te comienzan a picar, ¿no? Terminas en la noche con 20, 30 picaduras, dices, pero ¿cómo me han picado? Es que te han marcado, estabas marcado, ellos ya necesitan, ya tienen la señal para podernos picar. Pues fíjense que por la conducta de los insectos y las feromonas que tienen, pues ya se sabe qué es lo que hay que hacer para que no nos pique. ¿Qué pasa cuando nos pican? Hablaremos de las picaduras sencillas, ¿verdad? O sea, va a aparecer, como ustedes ven en la fotografía, una evolución. En la primera estamos viendo la pápula o vesícula eritematosa, rojita, que produce mucho prurito, y eso se debe, uno, a la reacción inflamatoria de la saliva de los insectos, y dos, a que los aptenos que eliminan estos insectos son estimulantes para que vengan los mastocitos. Los mastocitos van a eliminar mucha histamina, esa histamina va a producir que la zona esté muy enrojecida y que tengamos prurito, ¿no? Como un ciudadano no te va a decir, mira, tengo una pápula eritematosa pruriginosa, ¿no? Te dirá, tengo una roncha que me escuece, tengo muchas ronchas, doctor, porque me han picado muchos insectos. Días después, esta mancha en algunos desaparece en horas. Si la gente que tiene una buena respuesta inflamatoria, además ya conocen los aptenos de los insectos, ¿qué pasa con la gente que vive allá? Pues le pica un ratito y desaparece la picadura. En cambio, hay otras personas que no están habituadas a las picaduras y en ellas ya se comienzan a aparecer este tipo de lesiones muy características, ¿no? Al tiro se sabe quién es del lugar y quién no. Es observar sus brazos y sus piernas con unas manchas enormes, color café o color morado, ¿de acuerdo? Que se sabe, por lo tanto, que pues ahí ha habido una reacción inflamatoria mayor. De tanto rascarse puede terminar, esto se llama celulitis, puede terminar incorporando unos estafilococos aquí al interior de la lesión y ya comienza a haber un edema muy importante, dolor, ¿de acuerdo? Y fiebre.
¿De acuerdo? Lo que ya nos dice que aquí hay una infección que se debe haber rascado la lesión. Por ello es de que, pues en estos casos, siempre se recomienda que las personas que van a un lugar tropical, por ejemplo, tengan las uñas cortas. ¿Por qué? Porque si las uñas son cortas, la lesión en la piel es menos probable que estando con las uñas largas. Entonces, la evolución natural sería que esto desaparezca al cabo de unos pocos días. Que esta también puede desaparecer. Hay algunos individuos que van a un lugar tropical y están con su mancha ahí durante todavía algunos días. Pero ya cuando comienza a aparecer esta lesión, el médico debe entender que aquí hay una complicación. ¿Qué hacer cuando en las picaduras? Porque algo tenemos que hacer. Como ustedes ven, es recomendable aplicar hielo. ¿Por qué el hielo? Porque el hielo va a producir una vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, hay menor llegada de mastocitos, menor liberación de histamina y por lo tanto el prurito, el escozor, disminuye. ¿De acuerdo? Esa es una probabilidad. Claro, si estás en el campo no hay hielo, obvio. Entonces eso es más complicado. Se recomienda también hacer como una pequeña masa de bicarbonato y agua, una pequeña masa, así muy similar a una pasta de dientes, digamos. ¿De acuerdo? Y eso colocar en el lugar de la picadura. Esto también bloquea en parte, aunque no es del todo efectivo, bloquea en parte el prurito, que es lo más molestoso en realidad. Y lo otro es utilizar una crema histamínica o tomar un antihistamínico. ¿De acuerdo? Cuando ya uno tiene muchas picaduras y le está pasando mal, entonces un antihistamínico que le va a disminuir el prurito, no va a eliminar, pero se va a sentir mejor el paciente. Ya cuando comienzan a haber lesiones de este tipo, con el riesgo que pues se pueda complicar, entonces ya se aplica una crema con corticoide. El corticoide va a disminuir esta reacción inflamatoria tan importante y va a disminuir el riesgo de que se produzca una infección. Y si ya nos encontramos con un cuadro de infección, ya tenemos que echar manos de un antimicrobiano, sea sistémico o local, de tal manera de que pues ya sabemos que aquí quien está metido es el estafilococo aureus. El estafilococo aureus solo se elimina a través de los antimicrobianos. ¿Qué hacer ante este problema? Porque tenemos que nosotros dar algunas soluciones y recomendar algunas cosas, ¿no? Primero, evitar que los mosquitos ingresen al domicilio, mallas milimétricas, ¿de acuerdo? Estas mallas si ustedes van a muchos lugares, las mallas están perforadas por alguna razón. No, pues hay que arreglar, porque los mosquitos van a encontrar una manera de entrar, ¿de acuerdo? Hay que fumigar, si se compra cualquier insecticida, no se debe fumigar al aire, se debe fumigar primero en zonas húmedas. En los baños suelen estar metidos los mosquitos esperando que uno entre. ¿Por qué? Porque hay humedad. ¿Y por qué necesitan humedad? Porque necesitan agua. Como todo ser vivo, requieren lugares húmedos. Son los baños, la cocina, los lugares donde se acumula agua. Están ahí los mosquitos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Fumigar estos lugares debajo del lavamanos, alrededor de la taza, en la ducha igual, porque si ustedes van a un lugar tropical van a ver que los mosquitos están ahí. Fumigar, digamos, la estructura, no se fumiga al aire, los mosquitos no tienen nariz. ¿De acuerdo? Fumigar debajo de los muebles, debajo de la cama, debajo del velador, debajo de las sillas, debajo de la mesa, detrás del ropero, detrás de las fotografías, que es donde los mosquitos están esperando para picar. Si en un lugar tropical, en muchos lugares ya tienen aire acondicionado, pues eso hay que utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque bajamos la temperatura y eso para los mosquitos no es ideal. Los mosquitos pues no se sienten contentos cuando se está con el aire acondicionado y prefieren no entrar a ese ambiente. Y obviamente, si hay una zona donde hay mucho mosquito, el dormir con un mosquitero. Y el mosquitero tiene sus características para colocar. Lo primero, que este mosquitero tiene que estar impregnado con insecticida, porque así vamos a evitar no solamente que no entren en contacto con nosotros, sino además que el mosquito, por intentar entrar, el insecticida le entre por las patas y por las antenas y los palpos, le intoxique su sistema nervioso, si vale la expresión, y muera. Entonces ese es el interés de aquello, ¿no? Deben estar colgados o estirados siempre los mosquiteros, siempre estirados o colgados, ¿de acuerdo? Y lo importante, si alguna vez tienen que utilizar, el mosquitero tiene que estar por debajo del colchón, debajo de la cama. Es decir, porque si no está así, los mosquitos se van a meter sí o sí. Son muy hábiles para aquello. Bien estirado para evitar que el niño pues, se sienta asfixiado
porque el aire igual circula sin ningún problema, pero claro, en los niños se asustan de estar bajo un mosquitero, ¿no? Porque ellos piensan que que les va a faltar aire, se van a ahogar, no hay ningún problema. Engancharlo, amarrar los lados fíjense como en este caso, están bien amarrados cabalmente para crear un área. ¿Por qué? No solo para que circule aire, sino porque si está nuestra cara muy cerca del mosquitero, igual ellos van a meter su probóscide, igualito nos van a picar. Y obviamente revisar continuamente que no haya perforaciones. Son telas muy frágiles, entonces suelen perforar con alguna rapidez y debe estar, por lo tanto, atentos a que no haya aquello. Y obviamente, ¿no? Nunca utilizar el mosquitero donde haya velas, donde haya fuego. La gente que fuma, por ejemplo, no puede fumar pues dentro del mosquitero porque uno que puede quemar el mosquitero no son de material sintético y por lo tanto se va a destruir el mosquitero o se va a producir un pequeño incendio, ¿no? Entonces son características que son claves para el uso adecuado del mosquitero. Y finalmente, un elemento central es eliminar el agua estancada. En estos casos, por ejemplo, en estos cursos de agua tan lentos y límpidos, van a poner las hembras. Y por lo tanto, si uno está cerca de la casa y aquello, hay que drenar, hacer, qué sé yo, abrir unos canales para que el agua se drene, porque el agua retenida es ideal para que las hembras pongan huevos. Los turriles que están destapados, las llantas tienen muchísima agua, por eso en las llantas se recomienda perforarlas para que no se acumule agua, ¿no? O sea, digamos, aquí donde perforar y vamos a perforar aquí arriba, se perfora aquí abajo, porque el agua está metida aquí en la llanta y ahí las hembras pueden colocar sus huevos, eliminar cualquier cosa que tengamos con agua en el patio, en la casa. Si tenemos que acumular agua de lluvia porque no hay agua, pues esto hay que tapar con una bolsa nylon, con algo que no permita que las hembras puedan oviponer, ¿de acuerdo? Y cualquier recipiente de agua debe ser eliminado porque fundamentalmente Aedes y Culex pueden poner las hembras huevos donde encuentren y donde haya un lugar y un espacio. Muy bien. Preguntas que tuviesen del tema.